Bienvenidas. Estoy feliz de hacer este evento porque se ha hablado tanto de equidad de género últimamente, pero mucha gente está un poco confundida, ¿no? Hay, por ejemplo, algunos hombres, compañeros nuestros, que dicen, ah, es que odian a los hombres, ¿no? O no nos quieren junto a ustedes y lo único que quieren es ser competitivas. En fin, hay un montón de cosas que se dice y la verdad es que la intención de hacer este evento es que nos escuchen, que escuchen las historias de mujeres como ustedes, que son muy exitosas, que están en el top de las organizaciones en las que trabajan y que sepan pues lo que ustedes están haciendo en esta materia, que no es una lucha encarnizada en contra de los hombres, es todo lo contrario, es generar pues lo que yo les decía, ¿no? Este piso parejo y que todas tengamos acceso a las mismas oportunidades. Así que por eso es este evento. Y vamos a empezar con Natalia, Natalia Arce. Bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Natalia ha estado muy enfocada en las políticas públicas de equidad de género, bueno, mucho de derechos humanos y de manera transversal en equidad de género. También ha tenido mucha experiencia internacional que ahorita la vamos a escuchar. Entonces, todo este bagaje que tiene Natalia, pues lo quisimos aprovechar para que ella nos platique cómo está la política pública de equidad de género en nuestro país, cómo la ve en Latinoamérica. Yo estuve viendo hace un par de horas que, por ejemplo, nosotros como México no formamos parte del pacto que se hace en equidad de género. No me gustaría que Natalia lo explicara porque más bien ella es la experta. Entonces, pues Natalia es la que nos va a hablar un poco de la política pública y ya después iremos o lo bajaremos a lo que cada una de las empresas donde están nuestras amigas, cómo lo están haciendo en sus empresas. Entonces, Natalia, bienvenida y adelante. Muchas gracias. Bueno, para empezar, yo quisiera compartir algunos datos que me parece que hablan por sí solos, como para un poco problematizar y entender cuál es la posición y también entender a qué responde un poco pues el movimiento que hemos visto, ¿no? Que ha tomado tanto auge como tú decías. Que obviamente quizás su arista más visible, porque al mismo tiempo, pues evidentemente quizá es el punto más gravoso, ¿no? El punto más álgido que ya sería materializado en la violencia contra las mujeres, una violencia física, ¿no? Que incluso puede llegar a feminicidios, es como el punto más álgido de la violencia, pero evidentemente no es la única manifestación ni es la única brecha de desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Y sí es importante eso tenerlo en consideración. Entonces, bueno, compartirles algunos datos. Por ejemplo, la participación económica de las mujeres no ha mejorado su brecha en los últimos años. Incluso, de acuerdo a los datos más recientes de 2019, tenemos la segunda participación más baja en la región, solo después de Guatemala. Esto, por ejemplo, antes del COVID, se tenía un dato del INEGI de la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral, es del 45% en comparación con aproximadamente el 70% en la tasa que corresponde a los hombres. Y obviamente esta brecha se profundizó después de la pandemia COVID, que afectó a todas las personas, pero obviamente a quienes estén en una posición inicial de desventaja, pues les afecta con mayor profundidad. Y estos datos los encontramos en otras manifestaciones, por ejemplo, la tasa de informalidad, digamos, esto mide, digamos, la cantidad de personas que se encuentran en trabajos informales, que solamente suelen tener acceso a trabajos informales, fue del 54.31% para las mujeres, en comparación con el 48.66% para los hombres. Y, por ejemplo, otra manifestación es la brecha salarial. Sabemos que todavía existe este fenómeno en el cual
a los hombres les pagan más que a las mujeres en las mismas posiciones, con los mismos responsabilidades y expertices. Los datos igual más recientes, que son aproximadamente de 2019, de acuerdo con la OCDE, esa brecha salarial en México es del 18.8%. Y esto también se relaciona con otro tipo de, digamos, estrategias que siguen afectando, o más bien que no se están implementando y siguen afectando de forma diferencial a las mujeres. Por ejemplo, son las mujeres en quienes sigue tradicionalmente recayendo el trabajo doméstico no remunerado, es decir, ese trabajo doméstico en el propio hogar. En promedio, por ejemplo, en México para el 2019, las mujeres destinan 30.8 horas en comparación a los hombres que dedican 11.6 horas semanales. Entonces, como ven, hay una serie de datos que evidencian unas prácticas diferenciadas, y esta situación responde a causas estructurales. Entre ellas, por ejemplo, la brecha de género en el acceso financiero, que en México es más alta que el promedio en la región latinoamericana. Y esto responde también a otras cuestiones, por ejemplo, ¿por qué las mujeres no participan del mercado laboral? En gran parte porque en ellas recaen las labores de cuidados todavía, por ejemplo, de cuidados de su familia, de los hijos, de las hijas, y en esos casos, por ejemplo, incluso tenemos deficiencias grandes en los servicios de cuidado infantil, en los cuales las mujeres no tienen confianza, por ejemplo, y eso incide en que las mujeres no puedan desligarse un poco o en algunos momentos por lo menos de las labores de cuidados que les permitan al mismo tiempo acceder a este mercado laboral. Y a esto se suman otras razones, como las que más nos suenan, que tiene que ver con la violencia de género. Y la violencia de género también tiene un impacto diferenciado, y también lo que es interesante es que tiene manifestaciones según la posición que tenga la mujer dentro de la relación conyugal, por ejemplo, cuando la violencia de género se da en una relación conyugal o de pareja. Por ejemplo, las mujeres que dependen económicamente de sus parejas hombres, pues evidentemente están en una labor de desventaja, pero también se ha identificado cómo hay casos en los que la mujer tiene a lo mejor en la relación una mayor capacidad económica, pero también es víctima de violencia porque justo esa situación genera violencia por parte de su pareja hombre, que de alguna forma intenta, digamos, equiparar esa desventaja de poder que se puede percibir por estar el hombre bajo este estereotipo, ¿no? De que el hombre debería ser el proveedor de la familia, ser el que está aportando menos o que tiene una capacidad económica menor. Y esto también se traduce en el caso de las mujeres empresarias o las mujeres emprendedoras. Se enfrentan a otras barreras que limitan su crecimiento y su desarrollo. Por ejemplo, generalmente las mujeres tienen más dificultades para acceder a activos productivos, a tecnologías de información de comunicación o a otro tipo de capacidad de capacitaciones, por ejemplo, en materia empresarial y de gestión. Y eso, pues, a su vez, pues, merma sus oportunidades en los mercados. Esto es un análisis que también ha hecho, por ejemplo, el BID y el Banco Mundial. Entonces, si estamos en una situación así, con estos números tan graves y tan actuales, aquí es cuando empezamos a hablar de las políticas públicas con perspectiva de género. Y como decíamos en un principio, en efecto, la perspectiva de género no es una no es una manifestación de confrontación, pero de lo que sí busca es eliminar una situación de desequilibrio que existe entre hombres y mujeres, que digamos no es inventada, la acabamos de evidenciar con algunas cifras, y que además este desequilibrio se da como resultado de construcciones históricas, sociales, culturales, políticas, económicas, jurídicas, que están basadas en modelos patriarcales, que además se basan en estereotipos de género, ¿no? En lo que socialmente hemos construido o hemos entendido que debería recaer en las mujeres y lo que debería recaer en los hombres. Entonces, cuando hablamos de integrar esta perspectiva de género,
lo que buscamos es tomar acciones diferenciadas que identifiquen este desequilibrio y que reviertan esa situación de forma que el piso mínimo sea el mismo para todos y todas, es decir, que tengamos las mismas capacidades y oportunidades reales de desarrollo. Eso es lo que buscamos en última instancia. Y para esto hay una serie de convenciones internacionales, la conocida como Convención CEDAW de Naciones Unidas o la Convención de Belém do Pará del Sistema Interamericano, que son instrumentos internacionales que se complementan muy bien entre sí, uno para abordar la violencia contra las mujeres, otro para abordar la discriminación contra las mujeres. Digamos, estas convenciones internacionales, de las cuales además México es Estado parte, pues son las que nos dan esta obligación, este marco de obligaciones generales, digamos, a los cuales los estados, parte en general, y México en lo particular, pues deben de responder. Y es justo por estos instrumentos internacionales que también han permeado, ¿no?, la edad nacional, que los estados tienen el deber de incorporar una perspectiva de género en la adopción de políticas públicas. Es decir, esto no es solamente una tendencia nacional o no solamente como una nueva estrategia, o sea, quizá debemos de partir de que es una obligación internacional, es un deber del Estado al cual se ha comprometido internacionalmente. Entonces, incorporar esta perspectiva de género en la adopción de políticas públicas es algo que pues es un deber. Y aquí sí haría yo una pequeña precisión, y es que cuando hablamos de políticas públicas con perspectiva de género, solemos enfocarnos en las mujeres, y ahora lo vamos a hacer así porque es este tema, pero no solamente implica a las mujeres, implica también a otras personas que forman parte de orientaciones e identidades y expresiones de género diversas, sexuales no normativas, que también se incluirían en esta situación. Lo cierto es que la perspectiva de género implica tomar en consideración esa intersección de factores, porque no todas las mujeres sufren el mismo grado de exclusión. O sea, no es lo mismo ser una mujer, pero ser una mujer blanca de clase socioeconómica alta, por ejemplo, que ser una mujer en situación de pobreza, además indígena, o con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Entonces también se deben de tomar en cuenta esa intersección en esos factores. Y bueno, entonces cuando hablamos de que tenemos que transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas, lo que tenemos que hacer es valorar, o sea, detenernos a hacer un análisis y valorar cuáles son las implicaciones diferenciadas que tiene una situación, una normativa, una legislación, por ejemplo, qué efectos tiene para los hombres y cuáles tiene para las mujeres. Y este análisis tendría que hacerse de principio a fin, es decir, desde que se está diseñando la política pública o la iniciativa de ley, por ejemplo, y hasta todo su proceso de gestión y de implementación. Y esto implica identificar tres elementos. Por una parte, ¿cuál es el impacto diferenciado que puede tener esa medida? Es decir, aún con una aplicación neutral, ¿cuál es el impacto que puede tener distinto entre hombres y mujeres? En segundo lugar, tomar en cuenta la opinión y la experiencia y las preocupaciones del grupo titular de derechos al cual va dirigido la medida, en este caso, pues las mujeres, es decir, no formular o no diseñar políticas desde el escritorio, sino con plena participación de las mujeres titulares de derechos. Y en tercer lugar, y ver cuál es el impacto que va a tener la medida al aplicarse para disminuir justamente esa brecha de desigualdad que hemos hablado. Hay varias iniciativas, es decir, las políticas o estas intenciones no solamente vienen en el ámbito nacional, hay iniciativas interesantes en el ámbito internacional, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos tiene un programa interamericano sobre la promoción de derechos humanos de las mujeres y la equidad de igualdad de género, que justamente busca alentar a los estados miembros de la OEA a formular políticas públicas, estrategias y propuestas dirigidas a lograr, ¿no?, la igualdad de derechos humanos para las mujeres en todas las esferas de su vida pública y privada.
Pero hay algunos desafíos iniciales a los cuales nos enfrentamos, no solamente en México, sino en general en Latinoamérica, son muy comunes. Primero es el desconocimiento de las obligaciones, que es lo que les decía anteriormente, en el sentido de primero reconocer un marco internacional que sostiene esta necesidad de integrar la perspectiva de género en la política pública. Es decir, hay un desconocimiento de que eso es una obligación que implica responsabilidad internacional, y suele verse, dependiendo del contexto, como algo meramente político, cuando en realidad va mucho más allá de una reacción a determinado contexto. Otro desafío es que existen dificultades serias para identificar lo que es un estereotipo. Es decir, hay algunos que cada vez es más fácil identificar, pero lo cierto es que los estereotipos por definición los tenemos normalizados, es lo que creemos que es el funcionamiento natural o el desarrollo natural de determinados roles. Entonces, identificar que determinada práctica es un estereotipo cuando la tenemos sumamente arraigada, es un proceso de deconstrucción complejo que no se da de un día para otro y que muchas veces no se puede dar solito y necesita de otros esfuerzos como capacitación, por ejemplo, especializado de sensibilización para identificar cuando determinada medida o política está respondiendo a un estereotipo. Otro desafío es que ya decíamos antes que se debe consultar, ¿no?, a la población, a las mujeres, pero obviamente eso implica costos, implica un costo la participación y los procesos de consulta, y esto entonces nos lleva al tema de que lo que no se presupuesta no existe. Entonces, muchas veces al generar política pública no se toman en cuenta en los presupuestos, por ejemplo, los procesos de consulta que se tendrían que hacer en las fases de diseño o de evaluación, y eso, como decíamos de nueva cuenta, pues nos lleva a formular políticas desde el escritorio sin la mirada de las personas que realmente están en esa situación de desigualdad. Lo que a la postre, digamos, todo esto en conjunto, genera que estemos diseñando estrategias o legislaciones que tienen una aparente aplicación neutral, porque difícilmente a estas alturas vamos a generar una ley expresamente discriminatoria en contra de determinado grupo. O sea, es muy difícil ya que generemos leyes o políticas como a lo mejor en tiempos de la segregación racial legal, por ejemplo. Pero sí podemos caer en el punto en el que desconozcamos estas brechas de desigualdad que yo les compartía con algunos datos al inicio y que aplicamos legislaciones o políticas que en apariencia son neutrales, que en apariencia no discriminan porque no hacen una distinción, pero que a la hora de aplicarse, tomando en cuenta que no se está en la misma línea de salida, podríamos decir, pues sí tenga eventualmente un efecto discriminatorio o por lo menos de exclusión y de perpetuar la exclusión. Esto entonces también nos lleva, y uno en este desafío sí quisiera ampliar un poco más, porque es algo que se ha visto como un gran desafío en toda la región latinoamericana, pero que México se ha presentado avances importantes. Y es justo lo que les mencionaba de generar estos presupuestos con perspectiva de género. Y esto no significa que vamos a generar un presupuesto separado para las mujeres, sino que significa que nuestro presupuesto, o sea, que tenemos que desagregar el gasto público para conocer cuál es su impacto diferenciado que tienen hombres y mujeres, o sea, visibilizarlo y a partir de ello presupuestar de manera que promovamos políticas pues tendientes a impulsar esta igualdad. Y en México sí tenemos un marco, podríamos decir que tenemos un marco jurídico sólido. Tenemos la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, e incluso la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por ejemplo, sí menciona, digamos, esta obligación de cómo el decreto del presupuesto de egresos de la Federación debe incluir erogaciones para la igualdad entre hombres y mujeres y mecanismos para su evaluación. Hay otras estrategias, además de este marco jurídico sólido, hay otras estrategias o políticas
y programas públicos que han sido destacados internacionalmente, como el programa Pro Igualdad y esta estrategia de México del gasto etiquetado, que es tal cual, ¿no? Etiquetar el gasto que va a hacer para promover políticas a favor de las mujeres y la igualdad de género. Y esto sí ha tenido un avance importante, por ejemplo, y aquí sí es donde yo voy a compartirles brevemente una pantalla para que ustedes puedan ver. Me parece que ya les estoy compartiendo el gráfico. Aquí ustedes pueden ver cuál ha sido la evolución del gasto etiquetado para la igualdad entre mujeres y hombres de 2008 a 2018, lo tiene la gráfica, y como ven, es un buen ejercicio, es decir, el gasto etiquetado en realidad ha ido en aumento cada año. El gráfico estaba hasta el 2018, pero lo cierto es que también en 2019, no, mentira, en 2020 el monto aprobado fue incluso en un 45% mayor al gasto etiquetado en el 2019. Entonces, estas, digamos, son buenas prácticas que como Estado mexicano se han desarrollado y han sido destacadas incluso cuando se han hecho como análisis comparados en la región. El problema es que etiquetar el gasto no necesariamente transforma los recursos en ese gasto eficaz para contribuir las brechas de desigualdad. Y ahí es en donde está el quid del asunto. O sea, no basta con etiquetar ese gasto, sino que realmente los recursos deben ser ejercidos en acciones afirmativas. Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación en años anteriores identificó como obstáculo que a veces no hay evidencia de que ese gasto etiquetado realmente haya sido ejercido en acciones afirmativas. O, por ejemplo, también un porcentaje muy menor de todos de los programas que se usaron con ese gasto etiquetado realmente han estado vinculados a esta problemática a las causas estructurales, podríamos decir, ¿no? Y subyacentes de la desigualdad entre hombres y mujeres, lo cual seguramente les empieza a evidenciar otro obstáculo, que es el ejercicio de la transparencia y rendición de cuentas de la política pública para poder realmente avanzar, ¿no? Como se espera. También, obviamente, ha habido algunas acciones que pueden ser un poco más cuestionadas. Por ejemplo, en 2019 se suspendían los subsidios de los refugios para mujeres y niños víctimas de violencia y se eliminó el programa de estancias infantiles. Obviamente, eso en su momento fue muy criticado porque aunque se mantuvo el programa de apoyo para el bienestar de niños y niñas hijos de madres trabajadoras, pues digamos que las personas especialistas consideraban que esta no era una opción de desarrollo óptima que realmente ayudara a estas causas estructurales. Y bueno, además también se cancelaron otros presupuestos como el de las casas de la mujer indígena o CAMIS, que también pues de alguna forma también han sido como algunos señalamientos digamos, de retroceso si lo vemos en comparación con las buenas prácticas que antes han sido incluso presumidas, podríamos decir, de México y no porque las presuma México, sino porque han sido señaladas incluso por organismos internacionales como buenas prácticas en la región. Pero hay desafíos comunes, ya para ir cerrando mi intervención. Hay desafíos comunes en toda la región. Obviamente cada estado es un mundo y tiene su propio contexto y sus propias dificultades, pero organizaciones como la CEPAL y ONU Mujeres han diagnosticado o identificado, digamos, obstáculos que suelen ser reiterados en la región latinoamericana y caribeña en cuanto a la integración de la perspectiva de género en la política pública. Y, por ejemplo, algunas es el hecho de que la evaluación, no se hace evaluación y seguimiento, por ejemplo, de estos programas. Y esto es muy importante y este es uno de los programas del financiamiento. Lo que les decía antes, lo que no se presupuesta no existe. Entonces, si tú no pones presupuesto suficiente para evaluar los programas y las políticas públicas, primero, no vas a saber si realmente se avanzó o se lograron los objetivos y los resultados y el impacto entre las mujeres. Entonces, si no sabes si se logró eso, el ejercicio, para mi gusto, fue ocioso,
porque no sabemos si realmente ese gasto está generando lo que está disminuyendo esa brecha de desigualdad. Pero además no generamos evidencia, entonces evidencia sólida que nos permita fundamentar nuestra toma de decisiones de si continuamos o no con esa medida o con esa política, o si necesita ajustes, o si de plano a lo mejor incluso está teniendo el efecto contrario, ¿no? Entonces, es importantísimo dar el presupuesto a la regulación para que podamos generar evidencia y tomar decisiones pues sólidas. Son muy pocos, otro desafío que ha sido también identificado, por ejemplo, por la CEPAL, es que son muy pocos los países que muestran esta tendencia que sí mostró México, como ya les enseñé en el gráfico, de incrementar anualmente de forma considerable, por ejemplo, el gasto etiquetado. Esto que México de momento ha hecho muy bien, no es el caso de todos los países. Y también otro desafío es la necesidad todavía de crear instancias del más alto nivel que puedan realmente promover estas políticas y que puedan apoyar en su diseño y su gestión. Y esto es un desafío, por ejemplo, cuando en México, por ejemplo, se empiezan a cuestionar la necesidad o la pertinencia de organismos autónomos, por ejemplo, que llevan a cabo estas funciones, o por ejemplo, como en el caso de Costa Rica, como el instituto llamado InMujeres, el instituto, digamos, pues, para trabajar en la política pública de las mujeres, no recuerdo ahorita el nombre completo de la entidad, pero por ejemplo, cuando en mujeres se quiere modificar la entidad para que más bien tenga un enfoque de no solo de mujeres, sino de toda la, digamos, o sea, así, modificando esta perspectiva de género que pone atención. Dije mujeres, perdón, porque estoy pensando en México, pero es el INAMU. En Costa Rica es el Instituto Nacional de las Mujeres, el INAMU, y más bien tiene digamos, hay tendencias de querer modificar el enfoque del INAMU para que no sea de las mujeres, sino de la familia. Que no es que esté mal tener un instituto de la familia, pero perdería ese enfoque con perspectiva de género, ¿no? Que busca identificar las necesidades diferenciadas de las mujeres. Entonces también hay algunas tendencias así que pues hacen que persista este desafío de no solo crear, sino también mantener y fortalecer instituciones sólidas en ese sentido. Y obviamente la articulación de los procesos, es decir, la articulación interinstitucional, pero también, por ejemplo, de la política pública con las agendas de desarrollo, por ejemplo, la Agenda 2030 que nos hemos planteado y realmente, digamos, encontrar sinergia en esos esfuerzos, ¿no? Obviamente esto se suma a otros desafíos todavía más gravosos porque se vinculan con lo que ya decíamos, la manifestación más cruda de la desigualdad, que es la violencia contra las mujeres. Y bueno, aquí también hay algunos desafíos también comunes en todos los países de nuestra región, y es, por ejemplo, esa necesidad de robustecer el liderazgo político de las mujeres, que sigue siendo muy limitado. No es que no las haya, pero todavía en comparación con los hombres siguen siendo bajo, ¿no? El porcentaje de mujeres que están como tomadoras de decisiones. Una vez más, recursos presupuestarios insuficientes para implementar las políticas y los programas. Hacen falta también sistemas confiables de información y de medición de violencia contra las mujeres. Generalmente, por ejemplo, esto suelen hacerlo más organizaciones de sociedad civil u observatorios más que entidades estatales, y obviamente también lo que no se visibiliza es difícil identificarlo para generar estrategias en ese sentido. Y quizá la más subyacente, que son la persistencia de estos patrones culturales que naturalizan estas manifestaciones o violentas o desiguales, ¿no? Y obviamente esto también abre, o más que abre, exige actuar o dirigir la política pública a otros niveles y a otros espacios, como por ejemplo el empoderamiento económico de las mujeres, que a su vez, digamos, es un punto, digamos, que podría ser
transversal porque es en el cual cruzan diferentes manifestaciones de violencia y de desigualdad. Y es muy importante, por ejemplo, este tema porque además permite cruzar no solamente la política pública por parte del Estado, sino que también podemos ahí ya tener una participación y una incidencia muy importante del sector privado, por ejemplo. Entonces, yo cerraría como con estas áreas de oportunidad, digamos, que podemos identificar y que estoy segura que las compañeras panelistas, además, va a ser muy interesante escuchar sus experiencias, porque es justo esas son las áreas de oportunidad que tenemos, identificar esas nuevas alianzas. En definitiva, la obligación primera recae en el aparato estatal, pero ¿qué otras nuevas alianzas podemos generar para llegar a donde el Estado todavía no ha logrado llegar, por ejemplo? Y ahí la labor del sector privado pues, puede jugar un papel muy importante. Entonces es identificar esas nuevas alianzas, apostar también a los procesos de sensibilización y comunicación para el desarrollo. Esta quizá es la que luego menos se le invierte porque es la que a lo mejor los resultados los va a mostrar más en el largo plazo, o sea, implica el paso de generaciones completas para que se vea ese cambio cultural, pero es imprescindible, es necesario. Entonces también apostar a políticas no solamente con enfoque de cortoplacistas, digamos, casi humanitarias, sino que están muy bien, pero también con este enfoque de desarrollo y de más largo plazo. Utilizar los estándares internacionales de derechos humanos, es decir, eso tenerlo a la mano no es algo solamente como para abogados en el ámbito internacional, sino que realmente puede ser una herramienta para todos los actores, identificar cuál es el piso mínimo de protección y cuáles son las buenas prácticas y las lecciones aprendidas, porque yo con esto ya cerraría mi intervención. O sea, no hay que inventar el agua tibia, pues hay muchísimas experiencias que podrían ser experiencias comparadas. Solo hay que buscar un poco esos espacios de diálogo y de intercambio desde el nivel más chiquitito hasta el más grande, o sea, no solamente en los espacios internacionales, pero a nivel, híjole, a nivel comunitario. ¿Qué a mí como mujer emprendedora me ha funcionado? A nivel de sector privado, por ejemplo, las empresas, ¿qué han hecho? ¿Qué les ha funcionado? ¿Qué no? Sector privado a lo mejor con el Estado con otros países. Es decir, generar esas redes de intercambio, pero de intercambio crítico, que no sea solamente sentarse para darse unos a otros palmaditas en la espalda, sino realmente para identificar qué de estas políticas públicas realmente están teniendo una perspectiva de género, que realmente podemos integrar y que realmente no ha funcionado, pues, y darle la vuelta al timón, ¿no? Entonces, esas son como las áreas de oportunidad que veo a partir, digamos, ¿no? del análisis que ya otros órganos pues han revisado con mucha más profundidad y con lo que yo podría compartir con ustedes, pues también para abrir este espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia. La verdad es que es un tema muy apasionante y por supuesto, los que no somos expertos, de pronto vemos que decimos, el Estado mexicano no está haciendo nada, ¿no? Pero después de escucharte, decimos, bueno, sí está haciendo algo, ¿no? Solamente que necesitamos enfocar las baterías, puntualizar, monitorizar, generar indicadores, etcétera, para poder saber que efectivamente se está haciendo algo, ¿no? Porque la sociedad al menos tiene la impresión de que no se está haciendo nada en esta materia y lo que tú nos estás diciendo es que, o sea, al menos sí hay algo y que estamos incluso mucho mejor que otros países. Aquí nada más te voy a preguntar una cosita y después voy a hacer una anotación para dar paso a nuestras siguientes invitadas. Nos pregunta María Guadalupe que desde tu perspectiva, ¿qué nos está haciendo falta para llegar a esa igualdad en el tema de los sueldos, por ejemplo, que es una de las cosas que comentaste? Mira, aquí voy a hablar desde mi percepción, no, porque no tengo ahorita como a la mano un diagnóstico que les pueda compartir, pero creo que son varias cosas. Sigue habiendo una cultura
muy, digamos, muy arraigada, ¿no? Todavía en el sector privado, por ejemplo, que no la manifiestan así, porque ya difícilmente alguien te va a decir así expresamente, sí, vale más el trabajo de un hombre que el de una mujer, no, no te lo van a manifestar así, pero a lo mejor sí te van a manifestar otras medidas como, bueno, es que ella es mamá, y entonces a veces tiene que pedir permiso para salir y hacer algunas gestiones, y entonces como que empiezan a justificar por qué a lo mejor ¿no? El hombre en ese mismo puesto y responsabilidad merece una paga mayor. Incluso te vas a dar cuenta que, bueno, es que justamente quizá muchas de esas limitaciones que ellos ven son parte del problema, ¿no? Como lo que decíamos, bueno, es que no solamente tiene que ser mujer trabajadora, o sea, también recaen en ella las labores de cuidados. Entonces yo creo que es en parte como que persiste este tema, estos estereotipos, y por eso yo ponía tanto énfasis en el tema del cambio cultural. Y también creo que porque hace falta tener mujeres en esos puestos de tomas de decisiones. Es decir, muchas veces esto se hace ya de forma muy natural, pero no se toma en cuenta estos números, es decir, se desconocen, no se hace un análisis en general, y mientras lo que les decía, lo que no se cuenta, lo que no se mide, no se ve, si no se visibiliza un problema, no se atiende. Entonces, este techo de cristal que tienen las mujeres es algo de lo que no se habla, o a veces se habla de él, pero el problema también es que vemos los avances en el país, por ejemplo, o en determinado contexto, y vemos obviamente otros países mucho más gravosos, y entonces pensamos que estos pequeños detalles, porque entonces ya los vemos como pequeños detalles, no son tan graves, ¿no? Así como, ay, bueno, pero es que en otros países siguen sin poder manejar un auto. No, bueno, sí, si te vas a la manifestación más extrema y más gravosa de las restricciones de la desigualdad y la discriminación, pues sí, quizá estamos en algunos aspectos en un paraíso. Entonces, como que estas cuestiones que digamos pueden parecer a lo mejor no en el grado más crudo de la exclusión, entonces luego por eso se minimizan o a veces se desconocen. O sea, yo las invito a lo mejor a que hagan una encuesta así en su Instagram. Creen que las mujeres y los hombres ganan diferente, y veamos qué dice la gente a nuestro alrededor, así, a pura percepción. Y yo casi estoy segura que la mayoría de nuestro círculo va a decir, no, yo creo que ganan igual, ¿no? O sea, porque sí hay una percepción de que eso no existe, o no existe por lo menos en países eh, democráticos como podría ser el nuestro, democráticos con todas las discusiones que pueda haber alrededor, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese sería factores que no nos están ayudando a eliminar esa brecha salarial. Muchísimas gracias por tus comentarios también. Dice, gracias Natalia, falta todavía mucho cambio de cultura. Pensar que una mujer por ser madre no podría asumir ciertos retos, ¿no? O sea, sí, falta mucho. De verdad te agradecemos todos estos datos duros que nos diste, y tu experiencia en esta materia suma mucho para, como dices, generar propuestas, ¿no? No solamente criticar, sino también ser propositivos, que es mucho de lo que buscamos al generar estos webinars. Entonces te agradezco muchísimo, Natalia, por estar aquí. El tiempo que te puedas quedar estaría muy bueno. Sí, me quedaré aquí como hasta las 7 porque luego tengo que dar clase, pero muchísimas gracias por la invitación, y bueno, después con la grabación tengo mucho interés de escuchar la participación del Sí, resto de compañeras. por supuesto que sí, muchas gracias. Y, Gracias a ustedes. y bueno, partiendo desde la política pública, vemos algunos temas muy interesantes que planteó Natalia: políticas públicas claras, asignación de recursos, un verdadero compromiso de parte de todos los que estamos interesados en que esto cambie. Y si nosotros vemos este tipo de factores, decimos, eso es mucho de lo que se le está exigiendo a las empresas. Y decimos, puede ser que desde el punto de vista del compliance, que es de lo que más se habla ahora,
pero al final sí a las empresas ahora se les está exigiendo que tengamos estas políticas de perspectiva de género, donde rompamos este techo de cristal, que también es un término que me gustó mucho porque finalmente sí hay que hacerlo. El otro día me preguntaba alguien, oye, vamos a implementar una política de equidad de género en la organización. ¿Quién tendría que firmar la política? Y yo le dije que desde mi perspectiva y del estudio que yo he hecho, tendría que firmar, pues ni más ni menos que el órgano de gobierno, porque al final, pues si el compromiso es real, tendrían que ser ellos los que firmaran la política y tendrían que empezar también por invitar a mujeres consejeras. Y entonces, pues nos reímos un poco, no tanto como burlándonos, sino porque es algo real. O sea, va a haber una política de perspectiva de género, pero todos los consejeros son hombres. Entonces, ¿qué tan real es el compromiso? Pues yo lo dudaría un poco, ¿no? Dudaría muchísimo, de hecho, en que sea un compromiso real cuando todos son hombres. Entonces, esto es lo que eso es lo que tenemos hoy día, ¿no? Y otra de las cosas que también dijo Natalia muy interesante es, necesitamos tener indicadores para saber que esto es eficaz o no. Y también desde las empresas esto existe, ¿no? Tenemos políticas, pero no tenemos indicadores, no sabemos si están funcionando bien o no. Así que dando como estos primeros puntos de partida, vamos a platicar con Denise, con Pilar y con Mónica, que son mujeres a quienes yo admiro muchísimo porque ellas sí rompieron el techo de cristal, importante, ¿no? Están en unos puestos muy importantes en sus empresas, son empresas que también tienen mucha relevancia en nuestro país, en algunas también en el carácter internacional. Entonces, ¿cómo? Hay varias preguntas que yo les quiero hacer y aquí las tengo porque vamos a arrancar ya directo con eso. La primera pregunta es, o sea, para ustedes, la que guste contestar, adelante, ¿cómo viven la equidad de género en sus organizaciones? Eso, bueno, quisiera nada más comentar a grandes rasgos. Dijimos que porque yo no tenía internet nos íbamos a presentar así muy casual. Este, Entonces solamente quiero comentar, yo en el banner vieron, ¿no? Que en los cargos que tiene cada una de mis amigas aquí presentes, entonces, bueno, saben que son cargos importantes. Entonces, desde estas empresas en donde están todas ustedes, ¿cómo viven la equidad de género? Si quieres, empiezo yo. Adelante, adelante. Denise. Me aviento muy rápido para que todos nos dé tiempo. Voy a tratarlo de hacer en 5 minutos, entonces ojalá, espero, para que nos dé tiempo a todas de contestarte todas las preguntas, ¿ok? Rápido me presento, soy Denise Guillén, soy vicepresidente jurídico y líder de integridad de Nielsen en Latinoamérica. También soy, la responsable de WIN in Nielsen para Latinoamérica. ¿Qué hace WIN? Es Women in Nielsen, o sea, por eso se llama WIN. La verdad es que es lo que se llama un Employee Resource Group, o sea, un grupo de empleados o que se unen por afinidades. Y me gustaría presentarles la pantalla, si me das autorización. Claro, perdóname. Natalia nos tiene que ayudar con eso. Natalia. Nos puede dar antes. Si le puedes dar a Denise el carácter de anfitriona, porfa. A ver si Natalia nos escucha, porque no sé si sigue ahí. Que no nos está escuchando. A ver, déjame preguntarle. A ver, Natalia. No, creo que no nos está escuchando. No, sí, creo que sí. A ver, Natalia. No, creo que no. Déjame escribirle. Pero... si quieren, entonces que empiece Pili o Moni y ya después porque les quiero enseñar la pantalla, entonces si quieren empezar Pili o Moni, después ya me toca a mí. Sí. Pili, adelante. ¿Yo? Sí, adelante, Pili. O sea, esa es una pregunta que no sé cómo contestarla, Paula. ¿Cómo vimos la equidad de género en nuestras empresas? Bueno, el mundo jurídico pues siempre es complicado, ¿no? La verdad es que es un mundo muy de hombres y en donde se espera que las mujeres nos comportemos muchas veces como hombres, ¿no? Para efectos de pertenecer. Específicamente, digamos, de qué o qué ha hecho el despacho, digamos, para incorporar todas estas tendencias que más allá de la política pública y lo que decía justo Natalia, de que también nosotros como privados
tenemos que no dejarle todo al Estado, sino también nosotros tomar nuestras propias medidas para efectos de pues, poder lograr este cambio de cultura. Y yo añadiría que además de la iniciativa privada, desde un punto de vista empresarial, también es muy importante, y como tercer rubro, política pública, empresa, el tercero para mí sería la familia, ¿no? La educación, qué ves en tu casa, qué te enseñan, porque podemos tener unas políticas públicas padrísimas, podemos tener unas políticas en nuestras empresas padrísimas también, pero si en nuestra casa no nos enseñan o no estamos acostumbrados o no nos enseñan lo que es la equidad y la inclusión de todos los miembros de nuestra familia en un plano de igualdad, pues entonces va a ser muy complicado que traigamos ya ese arraigue de cambio de conciencia absoluto, ¿no? Pero bueno, eso ya, como siempre digo, eso ya no nos corresponde a nosotros como empresa y pues hacemos lo mejor posible, ¿no? Entonces yo soy pues, Pilar Mata, soy socia de un despacho que se llama Mijares Angoita Cortés y Fuentes, y en el despacho somos ahora 3 socias, ¿no? Nada más somos 3. Obviamente pues hay muchos más hombres que mujeres a nivel de la sociedad, pero a nivel de empleados, la verdad es que ha sido de asociados y abogados juniors, seniors o pasantes, ahorita estamos en un 41%, ¿no? Digamos, de temas de cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay, pero pues a nivel, digamos, de la cumbre de la pirámide, pues nada más somos 3, lo cual es, pues, somos muy poquitas. Este número es cambiante, ¿no? Porque es mucho mayor tal vez en las abogadas más chiquitas o en pasantes, y conforme va subiendo la pirámide, pues este número va disminuyendo. Y la razón por la que va disminuyendo, pues es precisamente, en primer lugar, porque es un tema familiar, ¿no? Volvemos a lo mismo, porque todas las labores de cuidado recaen siempre pues, en la mujer por tradición. Y 2, pues porque un nivel o una carga de cuidado que tenemos en nuestra familia, compaginarlo con un mundo de despacho que es muy, la verdad es muy demandante, ¿no? El trabajo que se tiene en los despachos, pues es muy complicado. Y 3, porque no todos los despachos tienen las políticas que le permitan a esas mujeres pues desarrollarse en un plano profesional, tomando en cuenta las circunstancias específicas de estas labores de cuidado que ella quiere o tiene, ¿no? Ya no estamos en el, a lo mejor no quiere, pero tiene que, ¿no? Hacerlo en su casa. Y entonces, en base a todo esto, y obviamente que esto trae aparejado una pérdida de talento importante, porque tienes unas abogadas buenísimas, unas asociadas divinas, que en cuanto ves que se casan y que se embarazan, ya estás, ¿no? Con las uñas así de que esta se me va a ir, ¿no? Entonces es que pues empieza el run run, ¿no? Y todo el tema de, oye, ¿qué podemos hacer nosotros como despacho para retener este talento y para permitirle que toda la mujer que se quiera desarrollar aquí se pueda desarrollar sin descuidar las labores de cuidado? Porque, insisto, no nada más es un tema de cuidar a los hijos, también hay un deber de cuidado de, tengo que cuidar a mi mamá, tengo que cuidar a mi papá, tengo que cuidar a mi tío enfermo, ¿no? Siempre todo eso recae en las mujeres por una cuestión de tradición, que por eso es tan importante este cambio de paradigma familiar, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos? Y entonces lo que hicimos en el despacho fue pues, contratar, obviamente, pues, a unas consultoras expertas que nos dijeran primero, pues ahora sí, como decía Natalia, ¿no? Hacer un assessment, ¿cómo estamos? ¿No? ¿Y dónde está el problema? Y el problema que se detectó fue básicamente 2 cosas. Uno es la percepción que tienen las mujeres de que no van a poder lograrlo, y no van a poder lograrlo porque pues justamente quieren ellas o quieren darle relevancia a su parte familiar, y entonces el despacho no les permite dar esa relevancia por la exigencia que tiene. Y no nada más esa visión que tienen las mujeres de sí mismas o que tenemos nosotras de nosotras mismas de que no podemos, sino también la percepción que tienen los hombres de sí, para mí es más fácil que para ellas, ¿no? Y entonces para mí es más fácil que para ellas, pero pues yo estoy aquí muy a gusto, ¿no? Yo vivo desde mi privilegio y entonces estoy muy a gusto y pues que ellas lo resuelvan, ¿no? Y entonces en base a eso, y pues obviamente a estos temas fue que incluimos o preparamos desde el órgano de gobierno, como dices Paola, y asumimos estas políticas de diversidad e inclusión, que obviamente además de plasmar ahí pues todos los derechos humanos, de igualdad, de equidad, ¿no? De no violencia, etcétera, pues trae cuestiones prácticas, ¿no? Porque todo esto se oye muy bonito así en la práctica, pero digo, en la teoría, ¿no? Pero trae cuestiones prácticas que es esquemas de trabajo que se adaptan a las necesidades, obviamente, pues de aquellas personas, insisto, no nada más es un tema de mujeres, también podrían tener acceso a estos esquemas de trabajo pues, un hombre que quisiera hacerse cargo de las labores de trabajo también, o de las labores del hogar también, o de las labores de cuidado.
Y entonces incluimos lo que son todos estos temas del flex time, ¿no? Que es es tiempo completo pero flexible, de donde puedes desarrollar la profesión, lo puedes hacer desde tu casa o algunos días en la oficina. El tema también de part-times, que son medios tiempos, en donde entonces tú nada más vas a trabajar medio tiempo y entonces eso te va a permitir a ti pues, realizar otras actividades en el transcurso del resto del día, ¿no? Y también antes de que ocurriera la pandemia, pues los esquemas de home office, pero ahora ya con la pandemia creo que está probadísimo que el home office funciona, porque todos estamos funcionando así, entonces sí funciona, ¿no? Entonces, hicimos este lanzamiento y fue, o sea, me encantaría decirte que fue hace 10 años, pero no, fue el año pasado que hicimos este lanzamiento de estas políticas. La verdad, todo el mundo las tomó y las adoptó muy bien. Hoy por hoy, derivado de la pandemia y de que todo el mundo está en su casa, nadie ha dicho, oye, pues yo quiero estar en FlexTime, yo quiero estar en part-time, etcétera, pues porque justamente creo que la situación actual es un poco sui generis y no hemos podido medirlo. Pero justamente la intención es que todos aquellos, ¿no? Que hagan uso de esas medidas por su situación particular, ya sea porque tienen hijos o porque tienen un deber de cuidado o alguna situación en específico que le amerite que se les dé ese esquema, digamos, preferencial o sui generis que estamos proponiendo, pues pueda tener acceso a ello y se cuantifique respecto a su productividad. La verdad, para nosotros como despacho es muy fácil cuantificar la productividad porque nosotros somos un despacho que trabaja por horas, entonces es muy fácil ver cuánto facturaste, qué día, qué mes, en el año, ¿no? Y entonces va a ser muy interesante cuando lleguemos al tema de la medición, pero pues ya, digamos, el primer paso ya lo dimos. Entonces eso es la parte, digamos, como estructural desde un punto de vista organizacional, ¿no? De, oye, pues ya tenemos nuestras políticas, ya tenemos estos esquemas que le facilitan a las mujeres o a cualquier otra persona que tenga necesidad por las labores que desempeña en su casa, de cuidado, con hijos, etcétera, adoptarlas. Pero lo que sí es cierto es que hay muchas cosas que suceden de facto, ¿no? Pues que no las puedes plasmar en una política y que es más bien una cuestión de que efectivamente contra más mujeres haya o en una situación de liderazgo, pues podrá identificarlas y corregirlas, ¿no? Desde el tema de, oye, cómo a un hombre le es muchísimo más fácil hacer un pitch en un asunto y irse a echar unas chelas, unas copitas, ¿no? Pues con el cliente y nadie lo va a ver feo porque se está yendo a echar unos drinks con el cliente, a que si voy yo con un cliente hombre a echarme unos drinks, seguro dirán, está ya anda buscando con el cliente, ¿no? O a lo mejor el cliente pues tampoco se siente muy cómodo de ir nada más conmigo, ¿no? De ese tipo de cositas que son súper, que dijeras, bueno, son súper banales, ¿no? Pero pues tienen mucha relevancia, porque pues eso es lo que te da acceso a pues, los buenos asuntos, los buenos clientes, las relaciones públicas, ¿no? El networking, etcétera. Y entonces, justo por eso, se requieren otras herramientas, no nada más este tema de políticas, etcétera, sino otras herramientas también que se puedan implementar en el día a día, en donde vayamos normalizando, ¿no? La posición o el involucramiento de las mujeres, pues en todas estas actividades en un plano completamente igualitario de los hombres. Y para eso también hay muchas organizaciones como que Denise está muy metida ahí en tema de abogadas MX, que justamente eso es lo que buscan fomentar, ¿no? Este tema de networking, etcétera. Y también, no nada más networking a nivel cliente, sino en temas de conferencias, de ponencias, de, no sé, paneles, ¿no? En donde ves paneles y todo el mundo, los puros expertos son los hombres, ¿no? Claro que no, también habemos mujeres expertas y no nos invitan y luego dicen, es que no hay mujeres que vean esto, no hay mujeres, ¿cómo que no hay mujeres? Claro que sí, habemos muchísimas mujeres, ¿no? Entonces, ese tema de tener el mismo acceso de oportunidades a un mundo en donde pues está controlado por hombres es cada vez pues más, es complicado, ¿no? Y entonces, contra más nos visualicemos nosotras y más ayudemos nosotras a visualizar a las que vienen detrás de nosotras, pues va a ser mucho más fácil, más allá de las políticas que puede adoptar una empresa, sino ya en nuestro día a día, ¿no? Entonces, eso sería lo que te podría decir que hicimos en Mijares, que todavía no lo podemos contabilizar, pero ya lo contabilizaremos, ya tendremos datos duros a ver si funcionó o no, pero que creo que es, digamos, un primer paso indispensable para el desarrollo profesional de cualquier mujer en cualquier institución donde trabaje, ¿no? Totalmente de acuerdo. Adelante, Denise, por favor, ya tienes el carácter de anfitrión. No se ve una
¿Escuchan? como hojita. Yo sí veo que tienes ¿Ya? Ya. Sí, Ya estoy. ya. 1000 sí. cosas que les quiero compartir en 5 minutos. Entonces me voy a apurar. Bueno, No, tómate el tiempo. entonces son, a ver, porque estoy así un poco freak del control. Déjenme 2 segundos. Voy a para tratar de ser lo más eficiente posible. Ok, son las 7 y a ver si en 5 minutos puedo, pero no creo. Trataré. Les quiero enseñar rapidísimo lo que hacemos en Nielsen. Como les decía, yo soy líder de integridad y al mismo tiempo líder de Women in Nielsen. Y les quiero enseñar nuestra página de internet o intranet, ¿ok? Dentro de la página de internet se dan cuenta, intranet, ven muchísimas cosas, pero aquí está una que dice Diversity and Inclusion. Dentro de esta de Diversity and Inclusion, lo que ustedes ven es obviamente la líder mundial. Ella, lo que se está tratando en Nielsen no es solo hablar de mujeres, sino hablar de diversidad en toda su extensión de la palabra. Y tenemos lo que se llaman los Employee Resource Groups, que son estos grupos de afinidad, y tenemos 9 Resource Groups, que ahorita se los voy a enseñar. Pero básicamente tenemos una sola cultura completa de diversidad e inclusión y no nada más el tema de mujeres, ¿ok? Claro que obviamente fue importante este mes para nosotras porque fue el mes de la mujer. Yo soy, les digo, la líder para Women in Nielsen en Latinoamérica y tuvimos muchísimas actividades, paneles, invitadas expertas, y lo que tratamos es hacer no solo eventos, sino que también realmente hagamos cambios conscientes o a profundidad dentro de la compañía, ¿no? Bueno, entonces les quiero enseñar aquí, dentro de Diversity and Inclusion, encuentran, por ejemplo, Diversity and Inclusion Strategy, y aquí se meten, obviamente, y empiezas a ver, o sea, es transparente, todo este sitio es transparente, porque pues te vas y ves a quién es el equipo, cuál es la estrategia, inclusive, por ejemplo, aquí, por ejemplo, es Meet the Team, o sea, quiénes son a nivel global los líderes mundiales de toda la estrategia de diversidad e inclusión, que incluye Pride, que es para comunidad LGBT, WIN, que es para mujeres, ADEPT, que es para gente que tiene discapacidades y demás. Entonces, realmente es una estrategia completa mundial. Y aquí también, por ejemplo, pueden ver los webcasts que se pueden publicar, más bien que se dan todos los meses de afinidades, o sea, cada mes tiene un mes de afinidad. Entonces, por ejemplo, en noviembre es para los hombres y se celebra también, bueno, no se celebra, sino se recuerda el tema de cáncer de próstata y demás. Pero si se dan cuenta también es el Black Month, que es en enero fue el Black Month, el Mosaico, que es para toda la gente de diferentes países, diálogos de diversidad. Entonces, si por ejemplo no tuviste la oportunidad de entrar a uno de estos webcasts, bueno, están ahí posteados para que cuando tengas tiempo te metas a, por ejemplo, Next Generation es de generaciones mucho más jóvenes. Tenemos obviamente de ADEPT, que es lo que les estaba diciendo y demás. Bueno, no me voy a ir a todos. Estos son los Diversity and Inclusion Resources. Entonces aquí te metes y empiezas a ver cuáles son los recursos que tiene la compañía respecto a los empleados. Entonces, por ejemplo, tenemos una página, más bien un convenio con Degreed. Es una plataforma de aprendizaje. Entonces te metes y ves resúmenes, por ejemplo, de libros importantes como no sé, el libro de la de Facebook, por ejemplo, que habla Sheryl, habla de diversidad e inclusión y demás. Entonces aquí hay muchísima información de libros y resúmenes de libros que la verdad es que hablan de todos los temas, hablan desde, no sé, de diversidad e inclusión, hablan de talento, hablan de, por ejemplo, habilidades, hablan de romper techos de cristal, pero no solo eso, sino hablan de muchas skills que no tienen que ver nada con el tema de diversidad e inclusión, sino más bien skills core, como por ejemplo, no sé, estar abierto a nuevas tecnologías y demás. Entonces, les sugiero Degreed como una tecnología utilizable para aprendizaje, ¿no? También aquí, por ejemplo, te ponen cuáles son los artículos que debes de utilizar, los TED Talks y demás. Y aquí, pues, todos los recursos externos. Les quiero enseñar una estrategia que este mes hicimos para reconocer a las mujeres de Nielsen. Les quiero enseñar un pequeño videito muy rápido para que vean lo que nosotros hacemos. O sea, empezamos a hacer una campaña para poder saber y reconocer a esas mujeres que entraron a Nielsen hace 10 o 15 o 20 o 30 años y qué estaban pensando hace 10 o 15 o 20 años cuando entraron y lo que están pensando ahora. Se los voy a pasar muy rápidamente, me dicen si no lo escuchan, pero no lo voy a poner todo, solo una partecita muy pequeña.
Bueno, yo ingresé de 20 años y un par de semanas hacia mi diseño. Grandes amigos, grandes líderes y sobre todo una gran familia. Ok, bueno, esto fue una campaña que hicimos para las mujeres y reconocer el talento. Lo que estábamos tratando este año es reconocer el talento de todas esas mujeres que llegaron a Nielsen hace muchísimos años. Y bueno, la forma de reconocer esta valía de estas mujeres nos hace que efectivamente lleguemos a crecer y ser más y más fuertes, ¿no? Solo reconociendo lo que ha pasado en el pasado, podemos llegar a tener un futuro mucho más certero de a dónde va Nielsen, ¿no? Y con esa transparencia. Entonces, les quería enseñar aquí, por ejemplo, a dónde va, ¿no? Estamos enfocados a tener talento inclusivo con estrategias de cultura. Es un tema de experiencia de los empleados. Obviamente queremos ser el mejor lugar para trabajar. Y la verdad es que la forma de que la gente esté contenta hace que haya un crecimiento exponencial y eso se traduce obviamente en dinero, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, como les decía, nuestra líder global que se llama Miriam Vidalón, pues habla de 5 pilares que es diversidad e inclusión, programas de desarrollo de carrera, también obviamente adquisición de talento y desarrollo del mismo y seguir con entrenamientos y aprendizajes. También obviamente todos estamos medidos en base a nuestros talentos a nuestro desarrollo de nuestro performance y todo es un tema de cultura y que la gente se sienta motivada y se sienta parte de la compañía. Entonces, bueno, aquí vuelven a estar las mismas. Pero aquí yo lo que les quería decir es que efectivamente hay una estrategia global. Todos los años se pone una estrategia global. Esto es visible para todos nuestros empleados. Y obviamente se habla de la diversidad de inclusión, de accountability y de reputación. Queremos efectivamente ser una compañía que en el 2025 ya tenga 50% y 50% en puestos de liderazgo. La compañía a nivel global tiene 50-50, pero en su conjunto. Entonces, lo que está sucediendo es que hasta abajo tenemos más mujeres que hombres, luego tenemos un poco de mix y arriba son mucho menos mujeres que hombres. Entonces hay un compromiso que se firmó a nivel global para poder llegar a esos puestos de liderazgo a un porcentaje mayor porque no se tiene a ese porcentaje mayor. Y eso es lo que yo les decía de los Employee Resource Groups. Entonces ustedes ven que hay ADEPT, All In, OLA. Por ejemplo, OLA es para gente latinoamericana. Mosaic es como de todos los países, Next Generation es de las nuevas generaciones, Pride es para comunidad LGBT, Sable y Serve y Win, o sea, entre todos la verdad es que todos son grupos de afinidad, pero todos estamos enfocados en que haya mayor representación de cada uno y todos trabajamos en conjunto. Estamos en 83 países, tenemos ya muchísimos miembros, tenemos pocos líderes, la verdad, para todo lo que estamos haciendo. Y lo que les quería enseñar también es cuáles son los 4 pilares o objetivos de los programas. Lo que se está intentando es que todos los empleados crezcan y alcancen su mayor potencial, acelerar la representación de todas los tipos, o sea, comunidad LGBT, pero mujeres, pero ¿no? De todo. Adicionalmente, tener una cultura inclusiva y de crecimiento, o sea, que todos nos respetemos por nuestras diversidades y adicionalmente le demos la palabra a todos y los incluyamos en todo. Entonces, es un tema de cultura, pero además de representación, de aceleración de representación, pero además de crecimiento de los empleados. Y al final del día, pues esto va a crear todo esto, un crecimiento en el negocio e innovación. O sea, en la medida que tengamos toda esta diversidad de pensamiento, vamos a generar innovación. Entonces, creo que me pasé por 3 minutos, pero bueno, les quería enseñar un poquito de lo que hace Nielsen a nivel mundial y de lo que yo me siento muy orgullosa de pertenecer. Gracias. Oye, Denise, una pregunta. Mande. Esos grupos que dices de que, o sea, tú cuando entras a Nielsen te dicen, oye, estos son todos los grupos existentes que hay, y entonces yo voy y digo, pues yo quiero Win, pero además soy gay, entonces yo me meto a Win y a Pride. A lo que sea.
A lo que tú Ok. quieras, puedes pertenecer a todos. Son 9 grupos de afinidades. De hecho, fíjate, o sea, podría yo estar, no sé, ser mujer, pero al final del día también estar en Pride porque soy de la comunidad LGBT. Y al mismo tiempo puedo estar en Ola porque también soy latinoamericana, Latín. ¿no? Ajá. Claro. Ya. Por eso es que es transversal, ¿no? Sí. Sí, qué interesante, porque aparte, digo, yo sé que eres muy orgullosa de tu empresa y mira que yo no la conozco porque no trabajo ahí, pero cada que hablas de Nielsen, yo digo, de verdad está, o sea, es una empresa con una visión muy progresista, porque no todos tienen esa visión que tienen ustedes, no solamente de diversidad e inclusión, sino en muchas otras cosas que hemos tenido la oportunidad de escuchar. Entonces, de verdad, pues me gusta mucho, me enorgullece saber que sí hay empresas que están trabajando por esto. Y ahora vamos a escuchar a Mónica. Por favor, Mónica, adelante. Ay, con mucho gusto, pero yo estoy aprendiendo de todas ustedes. Me encanta, me apasiona escucharlas y lo que se vive pues en cada industria, en cada sector, en cada firma. Y bueno, eso les quiero compartir. A pesar de que yo llevo muchos años trabajando en una compañía multinacional, esta es una compañía que se ha conformado por adquisiciones, es un conglomerado de adquisiciones históricamente. Yo llevo ya más de 17 años, entré cuando era Kraft Foods. Justo acababa de pasar la compra de Nabisco, que la convirtió en la compañía, y en Europa compró Lu, una marca que se llama Lu, muy conocida, hizo que se convirtiera en la empresa más grande de galletas del mundo. En México todavía somos chiquitos, somos el tercer jugador, pero pues seguro si les comparto qué marcas, pues van a distinguir No nos antojes, no nos antojes, compra, sí, tantito, Pili. Yo tengo kit hoy, pero después les mandaré su kit. Aquí es muy importante para mí compartirles el contexto, porque de esa manera se puede entender cómo se vive la equidad, que es la pregunta que nos hizo Pau, cómo se vive la equidad cada día. Entonces venimos de un conglomerado de adquisiciones, primero Nabisco, luego fue el Cadbury Adams, después nos separamos, se vendieron marcas y nos construimos, y la compañía decidió ser una empresa de snacks. Entonces, hoy somos una empresa de botana, somos líderes en chocolates, en galletas, en gomas y caramelos, bebidas en polvo. Tenemos en algunos casos, le llamamos groceries o meals, como Filadelfia en México, aunque en Estados Unidos es de Kraft, que ya somos competencia, pero estamos en muchos sectores indulgentes, ¿no? Indulgentes que nos hacen disfrutar, que nos hacen pasar un buen momento, y cada marca tiene su posicionamiento, tiene uno que le llamamos brand book, y cada año se hace una serie de campañas donde se puede identificar con algún propósito o alguna misión, ¿no? Hoy Oreo tiene un propósito muy fuerte de unión familiar, pero también ha apoyado temas y campañas de LGBT, también ha impulsado el Black Lives Matter, que también vino para nosotros a hacer un sismo. El año pasado se decidió contratar un Chief Diversity Officer por primera vez. Entonces, y que by the way, es afroamericano, ¿no? Entonces, estamos creando esta plataforma. Yo tengo el honor y el agradecimiento profundo con Denise, porque Nielsen nos apadrinó hace 2 años, nuestro comité de diversidad e inclusión. Hemos aprendido, salimos a hacer benchmark, porque cada unidad de negocio, Mondelez se conforma de 13 unidades de negocio, y una de ellas es México. Y tuvimos la libertad de crear esa plataforma, a ver en qué queríamos trabajar. Entonces, nos postulamos, me propusieron para ser el sponsor. Yo feliz tomé el reto, porque esto es adicional a mis actividades cotidianas de directora legal y de compliance de la organización, pero felizmente porque es algo en lo que creo que tengo vocación, y además lo que me gustó mucho que Natalia decía, y sucede exactamente lo mismo que ella describió en el sector público o en cuanto a políticas públicas en el sector privado. Si no tienes un presupuesto, si no identificas tus necesidades, si no lo haces de manera consistente, las cosas no cambian. Exactamente lo que ella dijo, y que identifiques además cuáles son esos estereotipos, porque das por hecho que no existen y que no hay diferencias. Y tienes que ir a preguntarle a ese grupo, que es el grupo vulnerable, qué es lo que necesita que le des, ¿no? Y estamos hablando de generaciones, como también decía Pili, bueno, un tema de generaciones. Hoy las generaciones ya no trabajan como los que aprendimos antes, a que trabajabas, que te sacrificabas y trabajabas 20 horas para llegar a la posición. No, o sea, de verdad ahora los chavos quieren un equilibrio. Yo me identifico con ellos porque realmente también te vas transformando y dices, a ver, yo no quiero trabajar la de 14, 16 para ganarme una posición. O sea, hoy quiero disfrutar mis logros. Y cómo dejar atrás todo ese esfuerzo operativo que te llevó a donde estás, ¿no? Y hablando de eso,
Bueno, yo hablo también mucho de que la equidad tiene que ver con un tema realmente de convicción de los líderes que forman parte de la organización, disculpen, de la equidad en general. Y que no, y el tema de su lucha en cuanto a los prejuicios, el famoso unconscious bias que existe, y a veces descuidamos algo muy relevante que es el affinity bias. Porque el unconscious, bueno, pongamos que sí identifiquemos que, ay, bueno, tengo creencias con las que he crecido y bueno, me parece que hay estereotipos con los que yo tengo cierta adversidad. Pero ¿qué pasa con aquellos que sí aceptas, que sí apoyas, que sí desarrollas porque te sientes identificado? Yo he luchado más con esos affinity bias que con el hecho de equidad, de ser mujer. Yo les diría que hay que verlo de manera integral porque es muy, muy importante y celebrar todo este mes y seguir conquistando, pero si no lo vemos de manera integral entre los mismos grupos, que son esos RG groups, o sea, los Employee Relation Groups que nos platica Denise, y nos podemos apoyar entre todos, va a ser más fuerte la diversidad e inclusión y se puede construir una plataforma y una cultura real, no nada más para las mujeres. Aquí lo dejo. Muchas gracias, Moni, por esta experiencia. Sin duda, las mujeres no somos las únicas vulnerables. Hay muchísimos grupos y por fortuna muchas de estas políticas transversales no solamente atienden a las mujeres, sino también a estos otros grupos. Entonces, eso es muy positivo. Claro que tiene que ser real el compromiso porque ahora que a mí me pega mucho este mes porque el año pasado fuimos a la marcha y estuvimos ahí gritando todas y, o sea, fue una vibra muy grande, ¿no? La que tuvimos ese día. Y entonces, pues como que hemos buscado también tratar de impulsar mucho el que se escuche la voz de las mujeres. Sobre todo hablo pues del grupo de las mujeres porque es ahorita en el que estoy, el que estoy abanderando, ¿no? Pero sí, sin lugar a dudas tiene que haber una inclusión de todos los grupos vulnerables. ¿Quién no ha sufrido acoso en sus empresas? Muchísimas mujeres. Entonces también hay que luchar porque esto se quite de tajo, ¿no? O sea, no nada más es de decir, bueno, hay que mitigar el riesgo, ¿no? O sea, sino hay que buscar que eso sea un compromiso real de las organizaciones y luchar mucho porque eso se elimine. Yo les quiero preguntar, ustedes como líderes de sus organizaciones, como participan en otros grupos como Abogadas MX, entonces pues conocen la experiencia de otras empresas. ¿Se dan cuenta si esta materia, la equidad de género, ha cobrado relevancia en muchas empresas en México o es excepcional? Eso, ¿qué visión tienen ustedes? Si quieren, empezamos igual, Pilar, Denise y Moni. No, claro, importantísimo. Yo te diría que cada vez más. Nos ha pasado ya más de una vez en el despacho, en donde los clientes, sobre todo clientes obviamente internacionales, te piden que en tu propuesta de trabajo o en tu propuesta de honorarios, de tu engagement letter o whatever, les pongas quién va a formar parte del equipo, que sea un equipo inclusivo y con mujeres con horas facturables. Entonces, si bien ahorita estamos así como que un poco, digamos, en el mercado, digamos, de despacho de abogados en México, no te diría que es la generalidad, pero ya empiezan. Y esto en despachos de Estados Unidos es mucho más común que aquí, por supuesto. Entonces, y eso es muy bueno, porque ya como yo digo, si ya no lo haces porque crees en eso, porque de veras quieres ser una mejor persona, porque de verdad crees que un tema de equidad va a ser mucho mejor para tu negocio, etcétera, pues ya lo vas a tener que hacer pues porque el cliente te lo está pidiendo y ahora sí que al cliente pues lo que pide, ¿no? Entonces es muy bueno y a mí en lo personal me encanta porque sí cada vez más te preguntan hasta el ratio, ¿no? Oye, ¿cuántas mujeres y hombres hay en el despacho? Tienes, ¿no? Tienes políticas o no de equidad y género. Entonces, sí, ya cada vez se está volviendo eso un poco más, más común. Ojalá fuera más, porque entonces nos obligarían, ¿no? A nosotros ser mucho más, también incluyentes y diversos. Pero, también yo creo que se debe a esta tendencia mundial, a que también ya cuando uno, ¿no? Que también es importante, ¿no? Cuando uno está en un nivel de liderazgo en una empresa,
pues busca, ¿no? Que sus proveedores de servicios, pues sean también, ¿no? Pues que haya mujeres, que haya, o sea, como dice, o sea, al final del día, pues sí puede que también tengamos una affinity bias nosotras en donde pues queremos trabajar con mujeres, ¿no? Yo sí lo tengo. Y no lucho contra él, Mónica, no lucho contra él, yo lo tengo. Entonces, al final del día, pues creo que también, ¿no? Esos liderazgos que están tomando ciertas mujeres, pues se ven reflejados en las exigencias que tienen respecto a estos temas a sus proveedores de servicios, y los despachos de abogados es uno de ellos. E insisto, ojalá fueran más, porque eso ya te digo, ya olvídate por querer hacerlo por buena persona o por convicción, sino ya porque te lo está pidiendo tu cliente, lo tienes que hacer. O sea, si no te vas a quedar atrás. Entonces, sí, la verdad es que sí, por lo menos en mi mercado, sí. Gracias. Adelante, Denise. Ah, sí. Es que esto del mute se me complica. No te preocupes. Bueno, les cuento que estoy completamente de acuerdo con Pilar. Al final del día, las empresas como Nielsen o cualquier otra, cuando tienes general counsels, no creo que sea solo un tema de mujeres general counsels o directoras jurídicas de empresas, sino cualquier tipo de, o sea, hombres o mujeres que sean general counsels, están pidiendo que los despachos de abogados tengan participación de mujeres, sin duda, en puestos de liderazgo. O sea, no es suficiente que yo como directora jurídica o un director jurídico hombre de una empresa solicite, o sea, que haya mujeres en el despacho, sino no, a ver, y no solo es eso, sino es en dónde están las mujeres en puestos de liderazgo. O sea, yo quiero que efectivamente haya socias mujeres, porque en la medida de que haya socias mujeres, otra vez vamos a tener una diversidad de puntos de vista, que yo quiero ver y que yo quiero escuchar y que evidentemente genera negocio. Entonces, ¿por qué es relevante? No es una moda, o sea, realmente no es una moda, es relevante porque efectivamente se traduce en dinero, se traduce en innovación, se traduce en generación de negocio. Entonces, no es que sea una moda y, bueno, porque no sé, ya, el Día de la Mujer y nos vamos a poner a hacer, ¿no? Eventos de mujeres ¿no? Y el tema de equidad lo tenemos que ver porque si no nos vemos mal. No, es un tema realmente de business, o sea, de dinero y de negocio para las empresas. Ahora, también es un tema de que entre más mujeres llegan a esos puestos de liderazgo, efectivamente jalan a más mujeres. O sea, como decía Pilar, la verdad es que muchas veces te sientes mucho más cómoda trabajando tú como mujer con una mujer que trabajando con un hombre. Y es un tema de, o sea, no porque efectivamente sean unos mejores que otros, al final del día todos somos humanos. Simplemente tienes ciertas afinidades y puedes tener más una afinidad con una mujer que con un hombre, y es tu elección también tener la posibilidad de trabajar con una mujer si tú quieres. O sea, realmente es un tema de, otra vez, de diversidad, de que puedas escoger. Ahora, a mí sí me gustaría puntualizar muy rápidamente que todo este tema de ganar espacios es una lucha constante. O sea, no me felicites el Día de la Mujer porque hay la florecita del jardín, no. El 8 de marzo es un tema de lucha, de todas las luchas que todas las mujeres en el mundo han logrado y han llegado. Estamos hablando que en México, por ejemplo, en 1857 todavía las mujeres estábamos excluidas de las preparatorias, y en 1928 aún estábamos sometidas, hasta que llegó obviamente con Plutarco Elías Calles, llegó a ya adquirir nosotros nuestros propios bienes y ejercer nuestros propios derechos. O sea, estamos hablando de 1928, apenas estábamos teniendo la libre disposición de nuestra persona, libertad sobre la propiedad en 1928. Y no hablemos de cuándo empezamos a votar en México, apenas empezamos a votar en 1947. Entonces, la verdad de las cosas es que, si se dan cuenta, poco a poco estamos llegando con estas luchas o con estos empujes de estas mujeres de lograr espacios que no teníamos históricamente y que los hombres se les dio solo por el simple hecho de ser hombres. Entonces, no es que sea una moda y no es que solo sea para las empresas, es que es un deber social de darles equidad a hombres y a mujeres por ser humanos. No estamos, o sea, no somos feministas, somos también, o sea, somos humanistas, si Claro. quisiéramos, ¿no? Totalmente. Sí, yo coincido que hay una tendencia, y la tendencia me parece que es a raíz de tomar conciencia de la importancia y relevancia de la contribución del trabajo
la colaboración que puede aportar la mujer, que somos más del 50% de la población mundial, y hay muchísimos estudios que lo demuestran. Entonces, a efecto de empresa, pues te diría, es mucho más rentable, es más conveniente el crear un ambiente diverso, también se ha demostrado que genera productividad, porque tú puedes ser tú, entonces te sientes más cómodo, más comprometido, más leal, y todo eso suma para el crecimiento de una organización. Entonces sí, está la conciencia clara. Nosotros, por ejemplo, siempre hemos estado cerca de la consumidora para escucharla, o sea, qué es lo que quieren. Nuestros productos normalmente es la mamá la que va y los compra y los elige, si es un producto para el niño, es un producto para la familia, para el hogar, es ella la que hace la elección. Entonces siempre hemos estado muy atentas también con el apoyo de Nielsen, que es quien nos también provee muchísimos de los estudios de consumidor, cuáles son las tendencias, ¿no? Y hacia dónde nos debemos mover. Nos han traído tendencias de LGBT, o sea, qué es lo que está buscando el consumidor, cuánto dinero tiene para gastar. Nos interesa también que nos elija para conquistarlo, porque competimos pues, con cantidad de productos que queremos nosotros ser los primeros, ¿no? En los que el consumidor decida elegir y gastar e invertir. Entonces, ese tema yo sí lo veo como una tendencia clara a nivel mundial de que es muy relevante que se sigan generando estos espacios para pues, un mayor crecimiento en riqueza material y en riqueza humana. Porque además, pues la mamá finalmente es quien educa a los niños en el hogar, ¿no? Es ese trabajo no remunerado, ese sueldo rosa que no percibe y que se tiene un reconocimiento. Triste, porque lo que decía Natalia, ¿no? Que no me acuerdo cómo lo verbalizó, pero que el peor elemento de esta falta de inclusión es la violencia de género. Entonces, esa ruptura precisamente es lo que también se está levantando por fin la voz y decir, a ver, basta, porque yo también contribuyo, tengo derecho a tener una vida en armonía, ¿no? Y ser reconocida por lo que contribuyo a nivel de familia, a nivel de sociedad y a nivel de economía. Esa es mi opinión. Totalmente. Y quiero retomar un comentario de hace ratito de también las mujeres nos lo tenemos que creer, ¿no? Porque decían, es que también las mujeres necesitamos abrirnos nuestros propios espacios y creer que somos tan capaces como los hombres de acceder a los mejores puestos, a mejores salarios, levantar la voz cuando haya alguna violencia en contra de nosotras, acoso en nuestra contra. O sea, necesitamos, sí, levantar la voz. Eso es, ¿no? O sea, y entonces, mi última pregunta de esta noche es, ¿qué mensaje le darían ustedes a las nuevas generaciones? O sea, esta la junto un poquito con otra que tenía, por tema de tiempo, a lo mejor no nos alcanza, pero primero es, pues, los retos, ¿no? Los retos a los que nos enfrentamos las mujeres. Y el otro es, ¿qué mensaje le dan a las nuevas generaciones? Pero no nada más a las mujeres, también a los hombres. ¿Cuál es, por un lado, los retos, por otro lado, el mensaje a las nuevas generaciones? Adelante, por favor. Pilar, adelante, Pilar. Ya quedó en el orden escrito. Exacto, sí, ya. Yo te diría que el principal reto, y para mí el núcleo de todo, es la familia. Y entonces el principal reto es que quien tenga a su cargo la educación de los hijos, de las nuevas generaciones, se eduquen de una forma diferente, ¿no? Yo creo que en el momento en el que todos estos sesgos inconscientes, en donde todos estos privilegios, ¿no? Que están normalizados, en donde todas estas actitudes o micromachismos que están normalizados, que las propias mujeres nos normalizamos y muchas veces los normalizamos con el afán de pertenecer, ¿no? No nos queda de otra. Todo eso, si en la familia eso se va educando a generaciones que ya traigan otro chip, es que, digo, como decía Natalia, sí, pues es un tema de que va a tardar toda una generación, pero lo que tarde, ¿no? Entonces, eso yo creo que es el principal reto. Cambiando eso, creo que lo demás viene por añadidura, ¿no? Porque las personas que van a estar en las empresas van a estar educados así y las personas que están o tienen puestos de gobierno, digo que nunca he confiado en los políticos, ¿no? Con todo respeto, pero bueno, creemos que tienen ese tipo de educación. Entonces, para mí el tema de la familia, la educación en la familia es indispensable. ¿Cuántas de nosotras
no hemos escuchado muchas veces, y me pasa a mí mucho, de mi mamá, de, es que esa, y yo, mamá, no eres así, no eres así, eres una mujer, tienes una hija, me ha pasado lo mismo, ¿no? Y cómo tú solito vas educando también a tu mamá, ya le vas cambiando el chip. Mi mamá tiene 75 años y bueno, ahora, bueno, casi va a la marcha conmigo, ¿me explico? Porque lo vive contigo, ¿no? Entonces, es educar tanto para arriba como para abajo, ¿no? A tus papás y también pues, a tus hijos. Yo tampoco tengo hijos, pero bueno, la gente que los tenga, que lo haga. Entonces, ese es el principal reto. ¿Y qué le diría a las nuevas generaciones? Pues sí, de mujeres, que es el tema que estamos hablando ahora, pues uno es que se apoyen, ¿no? Juntas somos más fuertes. Entonces, esa ya idea de que entre las mujeres nos hacemos pedazos y que somos nuestras peores enemigas y nos ponemos el pie, eso ya, o sea, dejarlo a un lado. No juzgues, apoya, comprende, ¿no? Cada mujer tiene una situación diferente, entonces comprende, sé solidaria, sé sorora. Entonces, eso es lo principal. Y la segunda, bueno, te diré 3, ya me voy a extender aquí los 5 minutos. La segunda es, educa también tú, porque luego me pasa muchas veces con las chavitas que dicen, ay, yo no voy a estar educando a este cuate. Sí, sí tenemos que educar. Sí tenemos que educar a todos los hombres que están cometiendo cuestiones, ya sea, insisto, micromachismos, violencia, sí los tenemos que educar. Si nosotros estamos ahí presentes cuando está pasando algo, sí tenemos que educarlo y sí tenemos que decirle, oye, no digo, no somos tampoco aquí para pelearnos con todo el mundo, pero de forma muy, muy políticamente correcta, decirle, oye, creo que tu comentario no es adecuado, mira, porque puede entenderse así, oye, pues no digas eso, oye, no me interrumpas, oye, es lo mismo que yo dije, ¿no? Ese tipo de cosas tenemos que educar, y aunque nos dé flojera y aunque pensamos, como decía Moni y Denise, o sea, tenemos que luchar todos los días por eso, y parte de la lucha es estar concientizando y educando a la gente, ¿sí? Entonces, que no nos dé flojera, eduquemos. Y la tercera es lo que acabas de decir, que te la creas. O sea, a mí me impresiona, y lo platicamos tú y yo, Paola, tú ves a una mujer entrar a una junta y está perfectamente preparada, trae presentación, estudió la noche anterior, seguro hasta estaba nerviosa de que no iba a decir una estupidez en la junta porque era una junta con los meros de un cliente, ¿no? Una mujer que va a dar una ponencia se prepara, va, dice, tal, es estructurada, bien estudiada. Una mujer va a hacer un pitch y sabe, tal. Los hombres, digo, no quiero generalizar, pero no tienen miedo a nada, no tienen miedo ni al ridículo, no le tienen miedo a pararse una ponencia sin haber ni siquiera sabido de qué es el tema, no tienen miedo a llegar a una junta sin haber leído el contrato, no tienen miedo porque se la creen. Ellos piensan que con su pura presencia y porque se ven muy fregones y porque tal, con eso ya la hicieron. Entonces tenemos que creernos que somos unas fregonas, tenemos que creernos que podemos, y sí, tenemos que luchar más que ellos, sí, pero tenemos que creérnosla también. Y cuando la gente nos diga qué fregona eres, decirle, sí, soy una fregona. Sí, ay, no, ¿cómo crees? No, sí lo soy. Tenemos que creérnosla. Y eso, metérselo también en la mente a las chavitas. O sea, las chavitas siempre están así como con miedo, como que, ay, es que voy a ir con... No, tenemos que creer, tenemos que sentirnos en esa situación en donde nosotras también lo podemos todo, porque lo podemos todo. Entonces, esas son las cosas que yo le diría a las nuevas generaciones y creo que con eso ya tenemos un gran avance. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Adelante, Denise, por favor. Ok, otra vez, trato de resumirlo en 5 minutos. ¿Cuáles son los retos que he enfrentado como mujer? Pues la verdad es que es cultura machista, un retroceso femenino en las profesiones, sobre todo en la de abogados en esta época de pandemia. O sea, otra vez los roles vuelven a ser los de nosotros, de ser las mamás que cuidan, las mamás que están a cargo de los niños en la educación a distancia. Ajá. Somos las hijas que tenemos que llevar a los padres ¿no? a las citas médicas. Entonces, pues es un retroceso femenino en época de pandemia. O sea, este año ha sido sin duda un retroceso en eso. Tenemos barreras intrínsecas y extrínsecas. Los invito a ver nuestro análisis que hicimos en Abogadas MX de todas estas barreras intrínsecas y extrínsecas. Entonces, los invito a eso. Seguimos emulando comportamientos masculinos para subsistir en el gremio de abogados. La verdad de las cosas es que seguimos haciendo lo mismo, nos seguimos poniendo como si fuéramos hombres y agresivas y bla, cuando en realidad no debiera. Siguen los antiguos pactos de semen, o sea, entre hombres, y yo te ayudo y tú mano y nos vamos al bar y bla, bla, bla. Entonces, la verdad de las cosas es que tendríamos que hacer
pues nuevos pactos de ovarios o de vaginas, o yo no sé cómo le podríamos llamar nosotras, pero sí realmente esos son los retos que tenemos en cuanto a estos clubes del Toby, si quieren, ¿no? Siguen los puestos de liderazgo solo en manos de hombres, entonces tenemos que luchar. Yo sí estoy a favor de cuotas, yo sé que mis amigas abogadas MX no lo están, pero yo No, sí. totalmente, sí. A favor de cuotas, pero pues esta soy yo. Que estamos siendo vistas como ginecoterroristas, o sea, siguen los hombres, o sea, que no son realmente aliados, o sea, los que no son aliados, tenemos muchos aliados, pero los que no son aliados siguen viéndonos como ginecoterroristas, como locas, como machorras, como insaciables, bla. Sigue viéndose la actividad de abogadas, o más bien de abogados, o sea, del tema jurídico como una actividad profesional para hombres. Yo mismo lo viví con mi familia y la verdad es que tenemos que volver a decir, oye, sí, sí puedo ser abogada penalista, ¿cómo la ves como tú, Pau? O sea, la verdad es que eres un ejemplo a seguir, entonces sí puedo ser abogada penalista y sí puedo ver compliance y sí puedo meter a gente a la cárcel y no me va a pasar nada y me puedo ir a las 2 de la mañana a sacar a alguien de un separo o lo que sea, ¿no? Y también seguimos con el tema de una barrera de no es que vas a sacrificar a tu familia, o sea, todas esas culturalmente como nos acusan nuestras mismas amigas que se dedican a otras cosas como, o sea, es que qué bárbara, o sea, es que viajas tanto, pobres de tus hijos, ¿no? Entonces, bueno, esos son los retos. ¿Qué mandaría rápido como mensaje a nuevas generaciones? Cuestiona el status quo. Hay una ahorita en ONU Mujeres a nivel mundial que se llama Choose to Challenge, entonces pones la mano así y dices, I choose to challenge, o sea, yo escojo cuestionar y escojo no estar de acuerdo con el status quo, entonces escojan no estar de acuerdo con el status quo todo el tiempo y ahorita si se pueden sacar fotos y salir en internet en este mes en todas las redes sociales, I choose to challenge y pues challenge en algo, ¿no? I choose to challenge tal vez que pues se siga entendiendo la profesión jurídica como una profesión de hombres, ¿no? O cualquier cuestión que quieran challengear, pues es el momento. Ser consciente de los perjuicios, o sea, sean conscientes de los perjuicios que tenemos nosotras mismas con nosotras mismas, porque nosotras mismas nos flagelamos y tenemos unos changos enormes encima de nosotros diciendo es que qué malas mamás somos porque no decidimos trabajar, pues no, o todos los que ustedes puedan creer y pensar. No ejercer violencia, o sea, no compartan fotos, no le sigan a los chistes machistas también, o sea, esa es otra recomendación que les puedo decir, o sea, no se rían del chiste machista, no está padre. Distribuyan las cargas domésticas, o sea, efectivamente eduquen, como decía Pilar, o sea, sean cómplices de sus parejas o de sus familias, brindan apoyo a otras mujeres que conozcan, desde puestos de liderazgo jalen a otras mujeres, apoyen a otras mujeres, impúlsenlas, construyen redes de apoyo como es Abogadas MX y métanse a Abogadas MX o cualquier otra que quieran ustedes. Participen en programas de mentoreo, o sea, ustedes mentoren o reciban mentoreo ustedes mismos para seguir creciendo, sigan todo el tiempo aprendiendo, o sea, yo por ejemplo ahorita estoy en un curso de Derechos Humanos en la Complutense de Madrid, sigan aprendiendo, den visibilidad a otras mujeres, apoyen a otras mujeres a ser visibles, porque tal vez no han tenido la suerte de la que ustedes pudieran haber tenido por el puesto que ustedes tienen, hagan más alianzas con hombres, denle más ayuda, o sea, si ustedes les reportan hombres, denles posibilidad de tener un mejor balance de vida para que esos que son esposos o novios o demás puedan apoyar a esas mujeres que ni siquiera están directamente responsables de ustedes, pero ustedes van a cambiarle la vida a esas mujeres si ustedes apoyan a esos hombres que dependen de ustedes. Empoderen a más mujeres. Y pues obviamente, Pau, pues este tipo de pláticas son importantísimas, porque si no seguimos hablando del tema, no lo visibilizamos, entonces, pues bueno, tengamos más pláticas estas. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Moni, por favor. Sí, gracias, Pau. Pues ya cubrieron todo, y no quiero repetir. Realmente lo que dijo Denise me encanta porque para mí una recomendación en sus carreras, y pues aquí veo a Francisco, Horacio, Manuel, que nos acompañan, Víctor, que les agradecemos mucho el espacio y a todas ustedes también, a ellas, Andrea, Claudia, María,
Maribel, Mayra, espero no olvidarme de nadie, Sid, que ahí de Sid no supe si Sid es hombre o mujer, pero de verdad, padrísimo que estén aquí acompañándonos. Y yo les diría que como consejo profesional y de vida, ese tema de autoconciencia del que hablaba Denise es muy importante en todos los aspectos, en su vida profesional, en su vida familiar. La vida va evolucionando, uno va cambiando, los propósitos de vida se van transformando y uno tiene que identificar qué es lo que le hace feliz, qué es lo que le mantiene en equilibrio, qué es lo que hace sacar lo mejor de ti y buscar esas fuentes de energía, esas pasiones, esos propósitos y dedicarlos, o sea, dedicar su energía a eso, o sea, y buscar esas redes de apoyo que hablábamos, networking muy importante. No subestimen que se necesita tener una red para llegar a donde ustedes quieran. También para mí es muy importante sugerir que sí tengan este acompañamiento o de un mentor o de un coach. Ahora hay muchísimas alternativas que pueden buscar en el mercado. Si no las pueden tener gratis, pagarlas. Una de las ventajas de ser asociada o afiliada a Abogadas MX es que tienen derecho a entrar al programa de mentoría y además ya es una mezcla de socios, socias, directoras que son mentores. O sea, no nada más son mujeres las mentoras, ¿no? Entonces, lo interesante que hemos ido evolucionando también porque hemos identificado que hay esta necesidad de poder compartir esas habilidades y esos skills que tenemos que desarrollar y que nos complementamos. Y también recordar que somos un equilibrio, o sea, todos tenemos una parte femenina y una parte masculina. El hecho de que ciertas carreras nos hayan exigido históricamente que predomine una de ellas, como en el derecho, la parte masculina, creo que eso también depende de nosotras eliminarlo y decir, a ver, no, yo puedo ser exitosa de manera auténtica. A mí al principio les confieso, me costó mucho trabajo, ¿no? Porque había una expectativa de una presencia ejecutiva y pues yo soy más natural y me gusta ser así, a mí no me gusta el protocolo, no me gusta la politiquería, no me gusta andar pesando de los pies a nadie. O sea, a mí me gusta la parte meritocracia. Me lo gano porque, más bien lo merezco porque me lo gané. Pero bueno, la vida tampoco es así. Entonces, es como acomodar esos intereses que tú tienes a lo que el ambiente profesional te ofrece y si estás dispuesto a pagar el precio. También preguntarse. Y siempre tener un plan B. Yo creo que ese plan B también es muy importante para su vida. O sea, no nada más. Y si dan cuenta que están picando piedra y están haciendo todo el esfuerzo para llegar a un objetivo y ese objetivo no es, pues traten de ajustar las velas de su barco y modifiquen el rumbo. Y a lo mejor van a llegar a un mejor puerto. Entonces también recapacitar, hacer esos análisis todo el tiempo a nivel individual. Estoy en el lugar correcto, quiero esto, estoy decidido a sacrificar para conseguirlo. ¿Qué tanto estoy cuidando, descuidando a mi pareja, mi familia, mi entorno, mi paz, mi armonía? Todo el tiempo pregúntense, reflexionenlo, conózcanse ustedes para que sepan a dónde van a seguir. Mi abuelito, que en paz descanse, decía, alguien que no tiene una creencia, un propósito o fe, es como una hoja que se la lleva el viento. Te va a ir aventando por la vida y nunca vas a saber dónde vas a caer. Entonces, eso es lo que yo pues les quiero compartir de lo que he aprendido también en mi historia y en mi vida, en mi experiencia de vida en general, no nada más como abogada. Muchísimas gracias. Bueno, yo estoy conmovida casi hasta las lágrimas porque de por sí soy súper llorona todo el tiempo y entonces cuando tengo estos eventos tan emotivos. También puedes llorar, Paola, está mal visto, pero ya no puedes llorar. No, yo lloro donde sea, ¿eh? O sea, no me importa quien me vea, yo lloro donde sea porque soy súper sentimental. De verdad me conmueve tanto escucharlas, saber que todas estas nuevas generaciones van a tener distintas oportunidades a las que nosotros tuvimos o a todos estos obstáculos a los cuales nos enfrentamos, porque sí, como abogadas mujeres, o yo penalista por lo menos, por ejemplo, pues te enfrentaste, bueno, más bien a qué no nos enfrentamos, ¿no? O sea, más bien esa es la pregunta, ¿a qué no nos enfrentamos? Y entonces el saber que hoy estamos, que nos sentimos libres, que estamos felices con lo que hacemos, que estamos empoderadas y que decimos, sí, sí, soy bien chingona, ¿y qué? ¿No? O sea, y me lo creo, porque de verdad me lo creo. Y entonces de pronto alguien dice, bueno, es que sí lo eres. Así, sí, gracias. Gracias por tu gentileza. pero sí, la verdad es que la mujer se lo, o sea,
las mujeres nos lo tenemos que creer porque nos lo ganamos, ¿no? A pulso. O sea, cada día nos esforzamos, cada día estudiamos, nos desvelamos, luchamos contra todo, ¿no? Maestros, jefes abusivos, bueno, con que no. Entonces, nos lo ganamos, nos lo merecemos y estamos hoy día aquí escuchándonos, escuchándolas a ustedes con estas historias de éxito, estas historias que nos inspiran. Acá, por ejemplo, Claudia, mi socia, a quien también quiero y admiro muchísimo. Felicidades a todas, es inspirador escucharlas, ver su pasión y compromiso para llevar a sus espacios de trabajo el tema de equidad de género y hacerlo una realidad. Grandes ideas saldrán de esta sesión, sin lugar a dudas. Pues Abogadas MX para las mujeres que nos escuchan es una gran opción, ¿no? Porque como bien dicen nuestras amigas, pues hay mentoría, hay apoyo mutuo, hay estas redes que te van a decir, oye, no es por acá, ¿no? Nosotros te podemos apoyar. Entonces, pues acérquense a estas organizaciones de mujeres pues, que están buscando romper el techo de cristal. Acá un espectador anónimo, que no sé por qué está anónimo, pero nos pregunta que si podemos darles nuestras redes, bueno, que si ustedes pueden darles sus redes sociales o algún contacto, entonces si quieren darles la red social o no, como quieran, ¿no? Eso es libre. Estamos en LinkedIn, ¿no? Todas. Sí, todas estamos en LinkedIn con los nombres que tenemos en este justo momento. Entonces, sí, ¿No tenemos otra identidad? No tenemos otra. Todavía. Pero sí, pero esa no se la vamos a dar. Exacto. Plan B. Plan B. Exacto. Entonces ahí pueden buscarlas y pueden seguir Abogadas MX también. No sé si tienen alguna inquietud, alguien que esté escuchándonos, que quiera hacer algún comentario adicional antes de cerrar. Pues siéntanse en la libertad de preguntar. Sería fabuloso si abrieran su cámara, o sea, si pudiéramos vernos todos por aquí. Sí, los podemos ver, nada más que Denise nos tiene que ayudar porque es la anfitriona. Pero hemos pasado la antorcha del anfitrión, así. Exactamente, la antorcha. Es que en el seminario web solo uno puede ser anfitrión, entonces, por eso, pero si alguien quisiera hacer algún comentario, pues es bienvenido. Y si no, quiero cerrar nada más con una frase de esto, ya nada más para el tema motivacional, ¿no? Porque yo estoy aquí conmovida, les digo, hasta las lágrimas. Y entonces, pues vimos, por ejemplo, a la niña Malala tomar una relevancia tremenda en el mundo, ¿no? Por la historia tan conmovedora que tuvo en su país y toda esta historia que tuvo, pues, o sea, al final sí es muy conmovedora su historia, ¿no? Entonces ella, en alguna de las conferencias que da, dice, nuestros hombres creen que ganar dinero y dar órdenes son las bases del poder. No consideran que el poder está en las manos de una mujer que cuida de todos durante el día y da a luz. Y no hay cosa más hermosa que eso que dijo Malala, porque es una realidad, ¿no? O sea, nosotras como mujeres damos vida, entonces, o sea, no puedo imaginarme qué poder más grande que ese, ¿no? Y hasta quiero llorar otra vez. Les agradezco muchísimo a todas por esto que nos acaban de decir. Mayra, te queremos también. Felicidades, sí son chingonas, yo las conozco. Se metió porque de los greñas me la traje, Pablo. Estuvo muy bien que entrara a Mayrita, a quien también queremos mucho y que también es de las mujeres empoderadas. Acá dice Manuel Loaiza, excelente mesa, habrá que convertir las ideas en acciones en todos los ámbitos. Felicidades. Sí, todas ellas que están aquí están actuando, o sea, no crean que nada más vinieron a contarnos el deber ser, sino todas, o sea, con nuestra catarsis personal, ¿no? No crean que fue eso, sino más bien cada una desde su... A ver si nos escuchan y nos dan presupuesto. En mi caso. Cada una desde su trinchera está haciendo algo muy importante para darnos voz a todas. Así que esas acciones ya se están generando, crean lo que sí, son acciones concretas. Entonces, bueno, pues muy contenta y muy agradecida de haber estado con ustedes. Mayra nos sigue saludando. Los saludamos a todos los que están aquí con nosotras. Vamos a transmitir
el evento para que los demás también nos escuchen. Pero bueno, eso es todo de nuestra parte. No sé si Ya te dieron el poder para que abras la cámara, ya te lo pasó Denise. sí, ya te ya lo me cedió. pasó, pero ¿quién? ¿Para qué? Hasta ahorita ninguna nos ha dicho que quiere que le abramos. A ver, déjame ver. Y a lo mejor están en pijama, Moni, y tú quieres que Bueno, te sí den es cierto, no, tienes razón, tienen derecho. Exacto, son las 5 No, se para lo las quito. 8, realmente Oye, todos son te lo digo porque yo soy así, ¿eh? Todo el mundo prende sus cámaras en las videoconferencias y yo en pijama con el chongazo y no la prendo. Y ese es el derecho, ¿no? Tienes ese derecho de no abrir la cámara. Es mi derecho a la privacidad, ¿cómo no? El derecho a la privacidad, que también se habla tanto en el compliance. Y Nancy dice, como bien comentan, es educación, pero no solo a los hombres, sino también a las mujeres para que podamos trabajar en equipo, reconocer la grandeza entre nosotras. Sí, las mujeres tenemos que aprender a trabajar en equipo porque a veces nos cuesta mucho trabajo. Entonces también eso es muy cierto. Dice, de manera indirecta siempre hay competencia entre nosotras y muchas veces se unen a los hombres y no para crecer juntas. Gracias por tus comentarios, Nancy. ¿Alguna tiene un último comentario antes de cerrar este maravilloso evento? No, Paulita, muchas gracias por la invitación. No, gracias a De ustedes. verdad, me encanta. Siempre estas chorchas así me encantan. Y muchas gracias también a Denise y a Moni también. Muchas gracias. Ay, no, padrísimo. No, igualmente. Increíble compartir y conocerlas más cada día. Muchas gracias y que tengan todos una maravillosa noche. Por aquí nos estaremos viendo. La próxima semana, el viernes 26 a las 10 de la mañana, viene Manuel Espinosa Los Monteros y Ana María Petersen a hablar de ESG, para los que les guste el mundo del compliance y la sustentabilidad y etcétera. Ellos van a venir a platicar de ESG para que se inscriban a este evento que también va a estar muy interesante. Y ese es el anuncio de la noche. Muchas gracias y que tengan una hermosa noche todas. Igualmente, Gracias. que descansen. Felicidades Gracias. a todos. Gracias, buenas Disfruten. noches. Bye. Gracias, Pau. Abrazos. Gracias, Moni. Sí.